¿Cómo ve la DENIT el hecho de que algunos importadores evadan el proceso, el protocolo que sigue todo el mundo para comprar algo de afuera del país, sobre todo que sea algo que de consumo, bebible, comible, como sea? ¿Cómo ve la DENIT el hecho de que sea la Corte Suprema de Justicia la que esté dando estos permisos de importación? Bueno, a mí me preocupa un poco, Mabel, porque básicamente la ley es muy clara respecto a los requisitos para poder importar productos que tengan que ver sobre la salud, ya sea por alimentos o por ejemplo, productos que se aplican, por ejemplo, perfumes o otro tipo de productos que de alguna manera puede afectar a la salud. La ley es muy clara, ¿verdad? El proceso previo para poder importar es tener un registro sanitario, ya sea del Instituto Nacional de Alimentos, el INAM, o la ODINAVISA, que es Vigilancia Sanitaria. Entonces, hoy entiendo que el presidente ya firmó la ley donde unen esas dos dependencias para tornarla más eficiente. Y la ley es muy clara, ¿verdad? Para poder importar un producto, y lógicamente nosotros no podemos desagregar, o sea, eh, me comentaron que vos manifestabas eso. Yo no estuve, estaba en una reunión en ese momento cuando quisieron hablar conmigo, pero sí me comentaron que vos estuviste hablando, creo que hiciste una entrevista a un ministro de la Corte, y nos preocupa un poco, ¿verdad?, que se quiera como que separar los hechos, porque la importación es el proceso previo para la comercialización. Totalmente, o sea, No se puede separar una cosa de divorciarlo otra. uno de lo otro. Es como que, Claro, ¿quién puede pensar en su sana lógica que yo voy a invertir, no sé, $1.000.000 en traer electrónica a Paraguay? Pero voy para traer nomás, para mirarla así todos los días, voy a entrar a la pieza, le voy a mirar y después voy a cerrar otra vez. sí. Obviamente la consecuencia lógica del primer acto es el segundo. Entonces, la consecuencia de importar es la comercialización y la Corte no puede cerrar los ojos a eso. Y ahí lo que más llama la atención es que quieren separar, ¿verdad?, una cosa de la otra, ¿verdad? Y no se puede separar porque es un proceso previo para un final. O sea, ¿cuál es el fin de la importación? Y la comercialización, ¿verdad? Entonces, nos llama la atención, ¿verdad? Tampoco la aduana, que hoy es la DENIT, tiene la atribución para poder hacer ese control. O sea, me explico. Para poder importar tenés que tener el registro. Si no tenés el registro no podés importar. O sea, no vas a poder abrir un despacho, un proceso de despacho en la DENIT si no tenés ese registro. Entonces definitivamente no lo vas a poder hacer. Y Ahora, pregunto yo, sí, ¿ustedes sí, saben cuántos importadores están operando con este permiso de la Corte? Porque yo recuerdo que habían importadores de perfumes, habían conseguido el permiso, por ejemplo. sí, ¿Ustedes saben cuántos importadores tienen permiso de la Corte y no siguen el proceso de los demás para tenemos. importar? ¿Cuántos son? Y mira, lo primero que yo hice cuando asumí el cargo, Mabel, fue eh, armar un equipo de abogados que comiencen a analizar esa cuestión en particular. Había como 15, como 20 empresas que tenían acciones, medidas cautelares y podían tranquilamente importar sin ningún requisito sanitario. Nosotros empezamos a analizar y de eso se redujo a 7 más o menos que tenían ya acciones actualizadas, porque muchas tenían acciones ya muy antiguas sobre inclusive decretos que ya no estaban vigentes. Entonces, evidentemente, y lo más llamativo era que dentro de la aduana ni siquiera se le abrían los contenedores a estas empresas. O O sea, sea, tenían canal verde. tenían totalmente canal verde, O sea, a ¿verdad? ver, tenían permiso de la Corte para importar y tenían canal verde. O sea, Sí, no solamente no necesitaban el permiso de nadie más, sino que además lo que venía en los contenedores entraba por canal verde, nadie les abría para revisar qué había adentro. correcto. Pero, Eso es qué lo que loco. nosotros encontramos.
empezamos a hacer los controles, el área jurídica comenzó sacamos un dictamen, ese dictamen le pusimos a conocimiento de las empresas volvieron a accionar, muchas de ellas, ¿verdad? Y algunos consiguieron la medida cautelar, otros entiendo que siguen en el proceso, y comenzamos a valorar ya correctamente desde el punto de vista del impuesto. Ahora bien, hoy siguen habiendo empresas que tienen esas medidas cautelares y lo que la Corte está haciendo en este momento, entiendo, es que estudiando el caso de fondo. Y que es lo que dijo Víctor Ríos, que ahora iban a mirar el caso de fondo. Yo le dije, no pierdan mucho tiempo, porque acá estamos teniendo una discriminación, se está haciendo una discriminación entre importadores. Algunos están obligados a sujetarse a la norma y a la regla legal y los otros entran por la ventana. Uno abre la puerta y otros entran por la ventana, con la consecuente facilitación que ahora nos enteramos que ni siquiera les abrían los contenedores. Pregunto, director, ¿cuántas empresas están importando con permiso de la Corte Suprema ahora? Y entiendo, no me quiero equivocar, pero son entre 5 a 7 empresas las que hoy tienen esas medidas. ¿Qué tipo de productos importan, director? Y perfumes, todo lo relacionado a perfumería y también todo lo relacionado en algunos, creo que una tiene lo que es alimentos. O sea, y los otros empresarios que importan también tienen que someterse a todo, tienen que tener permiso sanitario, tienen que seguir todos los pasos. Pero estos otros 7 entran por la ventana. Claro. Justamente yo entiendo, porque una de las quejas que hacían las empresas se acercaron y me dijeron, no, lo que pasa es que es difícil tener un registro. Ok, pero ¿cómo las otras tienen y ustedes no tienen? Es la primera pregunta que le hacemos. La segunda es reglas claras y reglas justas para todos. No podemos tener inequidad y privilegios para un sector y otro no, ¿verdad? Porque todos deberían cumplir. Justamente por eso el presidente Santiago Peña, en esa tesitura, lo que hace es, bueno, vamos a tornar más eficiente y unir lo que es Dinavisa con INAN de tal manera a que las que tienen que cumplir, cumplan, presenten toda la documentación y sea eficiente el otorgamiento del registro, ¿verdad? Porque ese es el reclamo que ellos dicen. Dicen, nosotros no podemos, no tenemos, porque yo le escucho a las dos partes y nosotros estamos convencidos de que se tiene que cumplir todo lo que dice la ley. Y nosotros estamos por que se tiene que cumplir los requisitos establecidos en las leyes, de tal manera a tornar un equilibrio dentro de la comercialización y la importación de esos productos. Ahora bien, por eso es que se unen INAN y Dinavisa para que sea más eficiente ese registro, pero tienen que cumplir, Mabel. Nosotros estamos convencidos y es una línea del gobierno y hacer más controles relacionados a eso. Tuvimos casos en los cuales, por ejemplo, se trajeron cosas que no se controlaban y después intoxicó a varias personas. Y también, no solamente desde el punto de vista de la salud pública, sino también desde el punto de vista del costo, porque probablemente al que cumple las reglas le cuesta un poco más caro importar que al que no cumple, ¿verdad? Entonces también hay una competencia desleal desde ese punto de vista. Así es. Buen día, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pablo Guerrero te saluda. ¿Qué tal, Pablo? Vos sabés que celebramos lo que estás diciendo. Te digo nomás a tono de referencia, porque el otro día un ministro nos acusó de que nosotros estamos en contra del gobierno, en contra del país, en contra del planeta, ¿verdad? Pero lo que nosotros en realidad queremos, Oscar, es lo siguiente, que ustedes tengan éxito en su trabajo. Pero de todo corazón te estoy diciendo, que recauden mucho y que paguen a aquellos que nunca pagan y que se les premie a aquellos que siempre pagan. Pero con este tipo de medidas de acción de inconstitucionalidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como vos dijiste, distorsionamos el mercado, envenenamos a la población sobre pretexto del bajo precio y le estamos castigando a aquellos que trabajan formalmente y que dan trabajo. Sí. Y Sí, que se someten a las reglas, ¿verdad? O sea, se viola el principio de la competencia. O todos o nadie, ¿verdad? O sea, si yo no me voy, por ejemplo, no me estoy plagueando contigo, estoy contando al aire nomás, ¿verdad? Siempre en tono de confianza. Si yo no me voy a Camboriú porque tengo que pagar IRP, pues no me voy. Pero que si mi vecino se va a Camboriú porque no paga los impuestos, entonces te da rabia.
Y eso es lo que nosotros estamos luchando, Pablo. Creo que de alguna manera en estos 13 meses que nos tocó ya unir, ¿verdad? Porque el otro día decían, vos ya estuviste en el gobierno anterior y por qué no se hizo y por qué ahora recién, en realidad, hoy recién tenemos las dos dependencias juntas y podemos trabajar más coordinadamente, ¿verdad? Anteriormente estaban separadas y no estaba a mi cargo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de aduanas, donde estamos tratando de corregir muchas cosas y ustedes son testigos de muchas veces de, entre comillas, quejas que hay, molestias y ataques, ¿verdad?, que recibo, ¿verdad? En Alto Paraná, ayer o anteayer fui tapa de un diario porque estamos haciendo nuestro trabajo, ¿verdad? Y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, eso no va a cambiar absolutamente, ni por más Director, presión que haya. le consulto algo. Bueno, estamos a 2 meses de finalizar el año, donde ya por primera vez se ve la fusión de aduanas con DENIT. ¿Cuánto dinero más recaudó aduanas? Aduana, hasta sí, ahora. aduana, bueno, yo tengo el número global, ¿verdad? Son 800, hasta septiembre fue 804 millones de dólares más. Versus el año pasado a esa misma altura. Claro, versus el mismo periodo de comparación, ¿verdad? ¿Y Nosotros cuánto era el comparamos. año pasado? Y, a ver, son 20%, este año es 21% más las O sea, recaudaciones. a ver si entendí bien. Este año se recaudó 804 millones más. Más, sí. Millones más. de dólares estamos hablando. Millones de dólares más. O sea, Este mes a de septiembre del 2024 se ha recaudado 804 millones de dólares más con respecto Sí. al año pasado. Correcto, así mismo.